Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más nos encontramos nuevamente por este medio para seguir hablando, ¿verdad? Y como hemos ya mencionado en temas anteriores con los otros pastores y que sin duda el día de ayer lunes también iniciamos, estamos hablando acerca de la Biblia por agosto, que es conocido prácticamente como el mes de la Biblia, y en honor precisamente a ello queremos seguir hablando el tema. Y recuerden, estamos hablando, nuestro tema general es maravillas y efectos de la palabra. Y el día de ayer solamente dábamos una breve introducción, ¿verdad? Al respecto. Y hoy queremos pues empezar a enfrascarnos un poquito en cada uno de esas maravillas y esos efectos que la palabra produce. De tal manera que en esta hora vamos sin duda a hablar el día de hoy cómo es que sin duda el Salmo 19 en los versículos del 7 hasta el versículo número 8, ¿verdad? Nos habla precisamente acerca de los nombres de la palabra de Dios. Aquí queremos empezar lógicamente y vamos a ir dándole una secuencia hasta el día viernes poder concluir con este tema que hemos ya mencionado y en el cual estoy seguro que tú ya has escuchado y probablemente ya lo puedes recordar también. El día de hoy, como hemos dicho, hablaremos acerca de los nombres de la palabra de Dios, basado en el Salmo 19, versículo 7 en adelante. Pero antes te invito a que oremos al Señor buscando su dirección. Papá, en esta mañana queremos acercarnos a ti y dejar que el flujo, Señor, de tu Espíritu Santo pueda conducirnos, o el hilo conductor, Señor, de tu Espíritu Santo, que con base en la palabra pueda darnos dirección en esta mañana y podamos, Señor, abarcar, podamos, oh Padre, hablar acerca de esta tu palabra viva y eficaz. De tal manera que rogamos que seas tú en nosotros, hablando a tu pueblo, Señor, pero que tú recibas la gloria y la honra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, quiero ir a las Escrituras, ¿verdad? Y quiero hacer mención precisamente de lo que el salmista está expresando acerca de los nombres de la palabra. Y miren cómo empieza diciendo el salmista. Voy a hacer mención solamente o referencia, ¿verdad?, en los textos donde se hace mención del nombre de la palabra. Dice: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Sin duda, aquí podemos nosotros mirar cómo el salmista está nombrando a las escrituras o a la palabra. Y tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, de que probablemente eran los primeros 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco. A lo mejor podemos también mencionar los escritos, los poéticos y lógicamente los proféticos, ¿verdad?, en donde se versa sobre los mayores y sobre los menores también. Pero vean qué es lo que hace el escritor, hermanos. Y yo solamente quiero traer a la memoria, ¿verdad?, en esta hora, cómo el salmista está nombrando a la palabra, a la escritura, a la revelación que el Señor ya había sin duda plasmado y dejado. Y que, vuelvo a repetir, probablemente en aquellos tiempos solamente eran los primeros 5 libros de la ley, conocidos como el Pentateuco, escritos por Moisés según datos históricos que nosotros tenemos. Pero, ¿qué es lo que queremos decir, hermanos, con respecto a precisamente a los nombres de la palabra del Señor? Bueno, queremos decir, ¿verdad?, que sin duda estamos hablando acerca de todo el cuerpo de la palabra de Dios, a todo lo que se enseña precisamente en la palabra de nuestro Dios. Dice
un escritor llamado Fermín IV de esta manera, que con respecto a la ley de Jehová, o sea, este conjunto de instrucciones que dejó a su pueblo y a nosotros, que contiene su voluntad para nosotros, dice él, es perfecta. Pero a lo que quiero llegar es precisamente, hermanos, es que vean cómo está nombrando el escritor sagrado, ¿verdad?, a la palabra del Señor, la ley del Señor. También lo está nombrando como el testimonio del Señor, ¿verdad? O sea, las declaraciones de Dios, es Dios hablando, hermanos. Y como alguien dijera en estos momentos, se me escapa el nombre al respecto, pero cuando alguien habló precisamente, hermanos, acerca del testimonio, dice, bueno, recuerden que la palabra es lógicamente todo el cuerpo, lo que hoy nosotros tenemos como los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Pero al hacer mención precisamente del testimonio, no solamente está diciendo lo que ya hemos mencionado, que son las declaraciones de Dios, ¿verdad?, o Dios hablando, sino alguien dijo que lógicamente se está refiriendo especialmente a los 10 mandamientos. Recuerden ustedes que Dios, ¿verdad?, a través de Moisés le entrega al pueblo precisamente esos 10 mandamientos allá en el desierto, en el monte Sinaí y todo eso. Así que entonces, mis amados hermanos, de esta manera la palabra del Señor es nombrada como la ley del Señor, como el testimonio del Señor, pero también, ¿verdad?, es conocida lógicamente como los mandamientos de Jehová, hermanos. Y aquí podemos nosotros mencionar, podemos decir en esta hora que se está refiriendo a la palabra específica o a los momentos específicos, mis amados hermanos. Miren, la ley del Señor está hablando lógicamente de todo el contenido de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Está lógicamente hablando de una manera especial acerca también de los testimonios basados en los mandamientos. Pero en esta parte, del testimonio, en esta parte de los mandamientos se está refiriendo a algo específico. Y para muestra, hay un pasaje allá en Mateo capítulo 4, cuando sin duda podemos ver que Jesús, ¿verdad?, después de haber sido lógicamente bautizado, después de haber prácticamente mostrado su identidad como el Hijo de Dios, al ser bautizado, es llevado al desierto. Y en el desierto es tentado por el enemigo, por Satanás. Jesús acude a la palabra, a las escrituras, y con base en las escrituras va a refutar al enemigo. Por eso decimos que los mandamientos del Señor son específicos precisamente para cualquier situación a la que nos estemos enfrentando. En este caso que hemos mencionado, en la tentación de Jesús, miren cómo dice el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que esto lo dijo Jesús, hermanos, porque sin duda también se encuentra en el Antiguo Testamento en Deuteronomios capítulo 8, versículo número 3. Y aquí Jesús está haciendo una defensa, lógicamente, ante la propuesta que el enemigo está haciendo a él. Entonces Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo número 7 dice de esta manera, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando lógicamente nuevamente la tentación se sigue presentando, se está haciendo cada día más profunda, pero Jesús está defendiendo con base en las escrituras, mis amados hermanos, también. Y podemos encontrarlo en Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. Versículo número 10 dice,
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomios capítulo 6, versículo 13, también hace mención de esto. Pero vean qué es lo que está haciendo Jesús, mis amados hermanos. Ante una situación como esta que estaba enfrentando, solamente trae los textos del Antiguo Testamento, los pone en el contexto en el que está viviendo para, lógicamente, seguir aferrándose a Dios y poder defenderse de las artimañas del Señor. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de los mandamientos, entonces también tenemos que recordar que son las instrucciones de Dios. Por lo tanto, no son sugerencias u opiniones, es lo que Dios nos ha mandado, mis amados hermanos. Y es lo que decimos, para momentos específicos, cómo podemos usar y cómo debemos usar las escrituras, mis amados hermanos. Pero también, ¿verdad?, se dice y se habla que no solamente es la ley del Señor, que es el testimonio del Señor, que es el mandamiento del Señor, sino que también habla acerca de los preceptos de Jehová, hermanos. Miren cómo dice la escritura, lógicamente, el precepto de Jehová, versículo número 8, la parte final de este versículo 8, dice esa expresión, mis amados hermanos. Y esto, sin duda, ¿verdad?, nos dice que Dios, lógicamente, nos habla acerca de ello, que es puro, que no tiene mancha, no hay nada sucio en él. Un Dios puro hablará de acuerdo a su carácter. Nunca la palabra de Dios te va a llevar al pecado, al contrario, te alejará de él. Así que yo no sé en qué estima o cómo consideras tú la palabra del Señor. Mas sin embargo, el salmista, mis amados hermanos, nos recuerda precisamente con qué nombres es conocido y puede ser conocido y será conocido la palabra del Señor. Esto, sin duda, hermanos, es algo sorprendente y maravilloso, algo que nos deja así anonadados. O sea, cómo el salmista está mostrándolo de esa manera. Cuando alguien te dice: ¿qué dice la ley del Señor? ¿Qué dice el testimonio del Señor? ¿Qué dice el mandamiento del Señor? ¿Qué dicen los preceptos del Señor? ¿Será que puedes tú sin duda reconocer a la palabra de esa manera? El salmista lo está haciendo y nos está diciendo y está hablando acerca de todo ese cuerpo. Como mencionábamos en el audio anterior, sin duda, esa palabra que es útil, que sirve para redarguir, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, mis amados hermanos. Sin duda, Dios la inspiró. Los santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, hermanos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y plasmaron esto, de tal manera que Él quiere que nosotros conozcamos a su palabra con los distintos nombres o calificativos que se le dan precisamente. Que tú también lo conozcas de esa manera y entonces puedas seguir viendo las maravillas y efectos de la palabra del Señor. Te invitamos a que el día de mañana tú también puedas seguir sintonizándonos y podamos seguir escuchando y aprendiendo acerca de la palabra en este mes de agosto. Que el Señor te bendiga.